bullying se utiliza como sinónimo de acoso escolar. Se trata de una forma de maltrato generalmente intencionado que se da en las escuelas, entre un estudiante hacia otro, que es considerado el blanco habitual de los ataques. Los ataques no solo son de violencia física o verbal. Puede ser cualquier manipulación o abuso de poder que discrimine, denigre, excluya o realice cualquier otro daño u ofensa moral. Durante mucho tiempo se pensó que había solo dos actores. Por un lado, los agresores, y por el otro, las víctimas. Pero esto no es así. El bullying involucra a más personas. Los espectadores, que ocupan un rol fundamental y deben ser tenidos en cuenta a la hora de actuar y detectar los casos. Es importante no minimizar los pedidos de ayuda de quienes lo sufren para resolver el conflicto. Hay que demostrar una actitud activa y también es necesario que las personas adultas que presencien situaciones de bullying actúen con el fin de disminuir la carga emocional. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Hoy día vamos a hablar sobre una temática que me importa y me interesa muchísimo, que tienen que ver con los niños, su crianza, su educación, algunos fenómenos más contingentes como el bullying, la vuelta a clases, qué fue de ellos luego de las pandemias, de su convivir más en cuarentenados, y tratar de hacer un aporte consciente, dirigido, de enseñarle a los adultos a cuidar a los niños, no solo declarar que queremos cuidarlos y que es importante cuidarlos, ni estar completamente de acuerdo en la mayoría de los casos, porque hay algunos ejemplos aberrantes de cómo se tratan a algunos niños. No solamente tenemos que declararlo, tenemos que aprenderlo. Y justamente en el aprenderlo y no solo declararlo, tenemos de invitada a Viviana, no me acuerdo tu... Tartakovsky. Pessoa, sí, también Pessoa. Las madres somos muy importantes en la vida de los niños y las niñas. Así es. Bienvenido, Viviana, gusto tenerte, tremenda temática. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, muchas gracias a quienes nos escuchan. La verdad es que este tema es muy importante conversarlo, se da poco espacio en verdad en las redes sociales de conversarlo profundamente de verdad. Y más se muestran las agresiones, ¿cierto? La violencia a la que hemos estado sumergidos el último tiempo. Entonces, sin lugar a dudas, es fundamental que, más allá de horrorizarnos y no hacer nada y paralizarnos, lo que veíamos en el video, los actores que estamos mirando esta situación, es importante que podamos actuar frente no solo al bullying, sino que a la violencia que se está desencadenando de manera bien inconmensurable en distintos espacios, no solo educativos, sino que también a nivel familiar. Es en el convivir total, porque finalmente las coherencias del ser se manifiestan en cualquier espacio. Ya vemos violencia entre conductores de vehículos, entre manifestantes y carabineros, entre alumnos profesores. Es una cosa que pareciera que algo está pasando. ¿Qué crees que pudiera estar a la base de este, como que se percibe, entre comillas, un aumento en la violencia? Mira, en primer lugar, Sebastián, hay que pensar que todos los estudios serios acerca del bullying han dado cuenta de que efectivamente el bullying se ha incrementado. Y eso no es ninguna novedad para quienes trabajamos en educación y quienes trabajamos desde la psicología infantil. En ese sentido, uno podría decir que frente a 2 años de pandemia o sindemia, como se le ha denominado por la multiplicidad de crisis, ¿cierto?, desde la bioética, no era raro que después de estar 2 años en casa muchos chicos online, y no se nos olvide que en Chile existen 2 tipos de educación, hay chicos que no estuvieron ni siquiera conectados online, chicos que estuvieron desescolarizados, ¿cierto?, estos 2 años. Entonces, el volver a la presencialidad, si bien es muy nutritivo en términos emocionales, es muy favorecedor de los procesos de aprendizaje, hace volver a la escena de normas, de reglas, límites, y eso para un chico, niña, joven que está en formación, no es sencillo. Te fijas, son procesos. Entonces, de alguna forma, lo que ha ocurrido es como esta inmediatez de la presencialidad, sin tener en cuenta las variables psicosociales que se conjugaron en esta pandemia, ha sido, yo te diría, un caldo cultivo de rebrotes de sintomatología, de la aparición del bullying, de términos de quiebres de relaciones de pareja, de familia. Entonces, de alguna forma, ha habido una observación poco sistémica de los efectos que ha tenido y sigue teniendo la pandemia. Tenemos que seguir ocupando mascarilla, te fijas que hay como una especie de negacionismo y como decir todo volvió a la normalidad, y no es cierto, seguimos en pandemia. Y por otra parte, no es cierto porque hay efectos en cada uno y cada una de nosotros que cargamos, ¿cierto?,
y cada uno le ha tocado vivir duelos, separaciones, términos de relaciones laborales, cesantía, desempleo, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, es una pandemia en múltiples sistemas, no solamente en lo que tiene que ver con la enfermedad física. Es un tremendo tema porque antes de la pandemia también habían problemas en salud mental, en el convivir, habían distintas señales, pero que finalmente quedaron un poco en el olvido cuando entramos en la fase pandémica y que ahora estamos de alguna forma mirando, mira lo que causó la pandemia. Pero si uno da un paso para atrás, eso se funda también en que había muchas cosas que no estaban, pero que con un equilibrio precario la lograba rueda sostener. Daba vuelta de alguna u otra forma, con un ojo que no atendía en mayores aspectos, mayoritariamente en el rendimiento, desempeño, adquisición de saberes, qué sé yo. Pero ese modelo puesto en el contexto de la pandemia fue el que empezó a mostrar que no había una parentalidad, se dice, Sí. Preparada, que no había una buena salud mental, que no habían buenos recursos para trabajar la angustia, el miedo, la desorientación, que también mucha gente vivía en condiciones ambientales que eran terribles para la salud mental, tanto de un adulto, un anciano y un niño, y todo esto empezó a danzar y fue como de repente, y ahora vuelvan a clase. Exactamente, exactamente. Tú ilustraste muy bien la problemática y su multidimensionalidad. Uno podría decir que de alguna manera se intensificó una realidad que ya existía. Y lo más triste es que muchas personas, ¿cierto? Y muchos estudios psicológicos daban cuenta de aquello, ¿cierto? Se hablaba de parentalidad mínima por los escasos tiempos de compartir de verdad entre padres, madres o cuidadores principales y sus hijos. Se hablaba de que Chile tenía la peor salud mental en la infancia, el 2019, ¿te fijas? Entonces, como tú bien decías, de hecho fuimos el segundo país, según diversos estudios, más afectados en salud mental por la pandemia, después de Turquía. Cifras que la gente desconoce, se invisibilizan, porque lamentablemente seguimos siendo como el pariente pobre de la salud, ¿te fijas? Si tú vas a un consultorio, vas a un CESFAM, por mucha política pública que exista, la verdad es que va a haber un psicólogo que esté desbordado, que está igual de cansado que tú, que te va a atender 30 minutos, que eso no sostiene un proceso psicoterapéutico y que tampoco se sostiene desde el lugar de que te va a dar hora cada 15 días con suerte. Entonces, de alguna forma tenemos una salud pública y una salud privada con profundas brechas y finalmente, como tú bien describes, lo que apareció con la pandemia es algo que ya venía existiendo y lo triste es que se intensificó aún más con la pandemia. Entonces, de alguna forma, un fenómeno que ya venía, te fijas, con dificultades gravitantes, podríamos decir que se agudizó producto de la situación pandémica. Así es, y hoy en día estamos viendo problemas de bullying, de violencia, de armas blancas, de golpes a profesores, que de alguna forma son el reflejo de lo que está haciendo la sociedad en general, son lo que parece más escandalizador cuando uno lo ve en niños, y a propósito de que ahora con los celulares quedan filmadas cosas que son bastante violentas entre niños. Entonces, la pregunta es también, en todos estos gobiernos, y bueno, en el actual gobierno, el presidente Boric siempre ha resaltado el tema de la salud mental como un tema. Pero también yo diría, usualmente uno entiende como la salud mental cuando hay una patología, como que hay alguna dolencia, un malestar, pero la verdad es que si uno ve el cotidiano, uno diría, aquí incluso hasta el cotidiano hay que darle una miradita porque nos estamos escuchando, estamos respetándonos, estamos tratando de convencernos, estamos tratando de entendernos, qué tan denigrantes somos con la persona que piensa distinto al otro lado, el nivel de odiosidad en redes sociales como en Twitter, las descalificaciones y el bullying también en las mismas redes sociales, el narcisismo que también fomentan las redes sociales, el egocentrismo, la fragilidad del yo, de la autoestima, y todo esto danzando así espontáneamente a lo que resulte. Sin lugar a dudas, uno tiene confianza en que este cambio de gobierno era necesario, te fijas, y tenemos la esperanza de que haya políticas públicas más justas, que precisamente apunten a los focos más que han quedado en el olvido y que son muy, muy profundos. El problema es que si tú me preguntas, Sebastián, en 4 años se va a poder cambiar una manera de ser, una manera de pensar la vida. No es sencillo, te fijas, no se viene fácil la situación, porque también la gente está agotada, entonces espera como que este cambio genere como magia y se ilumine todo, y no va a ser así, porque vivimos en una conducta
en una cultura consumista, adultocentrista, que fija en la competencia, con valores que van en esa línea. Entonces, de alguna forma, lo que nos hemos dado cuenta como sociedad es que lo que se requiere es lo otro, una cultura que esté basada en la cooperación, en el trabajo mancomunado, lo que sostuvo a las personas psicológicamente en la pandemia, lo que le ayuda a resiliar, porque yo estudio resiliencia, tiene que ver con los vínculos que finalmente pudo, pero no el amigo de Facebook ni Instagram, te fijas, el amigo con el que llorar cuando ya no dabas más. Entonces, de alguna forma, como tú bien dices, es un cambio que no solo implica la salud mental, sino que tiene implicancias en distintos lugares, ¿cierto? No puede ser que Chile tenga una desigualdad tan brutal como países que no se consideran el jaguar de Latinoamérica, ¿te fijas? No puede ser. Y también, ineludiblemente, hoy día el bullying, las redes sociales nos juegan a favor de aquello, porque si bien se visibiliza públicamente para la sociedad, para este otro que se hablaba en el video tan importantemente, de alguna forma lo invisibiliza para que el profesor que no está metido todo el día en las redes sociales como sí lo están los jóvenes, entonces te fijas que se genera una situación más grave, porque de alguna forma todos y todas, la comunidad se entera, pero no se entera quien debiese enterarse, que finalmente son los padres, que poco y nada saben acerca de los dispositivos que ocupan sus hijos, y por otra parte, a veces no se enteran los mismos docentes, que son quienes pueden mediar en una situación de agresión. Entonces, te fijas, son múltiples fenómenos que hay que abordar de distintas aristas, y yo diría con una esperanza realista, sabiendo que no se van a venir cambios así de la noche a la mañana, pero tenemos que problematizarlo para que haya soluciones por lo menos a mediano y largo plazo. Hay cosas que son culturales finalmente, cuando tú hablas como que son mucho más allá y están todas conectadas en realidad. Es interesante cuando uno ve el eje individualismo, comunitarismo, colectivismo, como uno quiera verlo. Hay problemas que se manifiestan en lo individual o en lo diádico, pero que solo pueden tener solución en lo colectivo, en lo comunitario. Y a veces esta pasada de que este niño tiene un problema, tu profesor arregla el problema con este niño, deja de ver al resto de los actores que son parte de la génesis, parte de lo que lo sostiene y parte de lo que es llamado a hacer una intervención comunitaria. Y en esos aspectos quedan muchas brechas desde donde yo percibo de que a veces los papás no sabemos, sí entendemos la importancia de muchas cosas en distintas etapas de la vida y de los aspectos centrales del convivir, pero el día de mañana cuando nos toca y ahora tienes un tema con tu hijo, particularmente esto, desnuda que en realidad más allá de comprender lo importante del tema, ni siquiera tenemos muy buenas herramientas al respecto. Entonces vamos un poquitito al bullying. ¿Cuál es la dinámica que pueda describirse en el bullying? ¿Por qué se llega al bullying? Y algunas orientaciones prácticas para los padres. Perfecto, sí. Lo primero, el bullying hay mucha gente que dice, ay, cuando niño también yo lo viví, ¿cierto? Los que tenemos sobre 40 también quizás nos tocó vivir alguna situación de agresión. Pero el bullying lo que caracteriza es que es una agresión sistemática en el tiempo, ¿ya? O sea, se toma un niño o niña o joven de algún curso y se pone como chivo expiatorio. Entonces, de alguna forma, todas las agresiones verbales o físicas van hacia ese niño, niña o joven en particular. Entonces, por supuesto que eso no tiene solo una merma en términos de su salud física, si es que hay golpes, ¿cierto? Sino que tiene una merma en muchas dimensiones también, porque está su identidad. Hoy día lo que prima es el ciberbullying, te fijas, las funas, las famosas funas, voy a funar a esta persona y hablo mal de la persona, la grabo en situaciones incómodas, te fijas, hago una persecución. Y lo que sucede ahí muchas veces es que ese mundo es tan privado entre el joven y que no comparte su familia. A mí me ha tocado en mi vida profesional ver familias de niños de 8, 9 años que no saben que su hijo tiene Instagram, por ejemplo, o no saben que está en Roblox y no sabe qué juegos juega en Roblox ni los amigos que están en Roblox. Entonces, de alguna forma, yo creo que lo primero, si queremos intervenir en bullying o en cualquier cosa, Sebastián, si tú me preguntáis, es saber mínimo con quién se junta tu hijo. Así, 1. 2, saber y conocer los papás que tienen los niños y las niñas o quiénes son sus cuidadores principales, ¿te fijas? 3, cuáles son las reglas que hay en esos hogares también, porque los niños y las niñas, y cuando se van acercando a la adolescencia, tienden a imitar a los pares. Entonces, si yo sé
yo tengo una hija de 8 años, entonces nos vamos poniendo de acuerdo, ¿te fijas? A esta edad empiezan, ¿cuándo tendré celular? Y nosotros estamos de acuerdo con las mamás y los papás. Lamentablemente seguimos siendo muy machistas, las mamás terminamos haciendo casi todo. Ojalá quienes nos escuchan sean deconstruidos, los que viven en familias heterosexuales, por supuesto, ponerse de acuerdo, ¿te fijas? ¿Qué vamos a dejar que vean? Qué bonitos cuando se quedan dormir en tu casa van a ver. ¿Cuáles son los amigos de mis hijas? ¿Cuáles son los temas que circulan? Y por supuesto, si ya mi hijo está viviendo bullying, como papá, ¿cómo puedo saberlo? Primero, un cambio comportamental importante. Por ejemplo, un hijo que te dice que amaba el colegio, le encantaba ir y que hoy día te diga, papá, no quiero ir. Ya eso es como, y tú le preguntas y muchas veces hay mucho hermetismo, no quieren contar, porque finalmente las víctimas siguen siendo los mismos de siempre. Las personas que tienen ciertas discapacidades, lamentablemente, las personas que tienen alguna condición social más precaria, ¿te fijas? O sea, a quien agrede elige a su víctima con pinzas en el fondo y sabe que esa persona probablemente no cuente porque le dé miedo a las represalias, está amenazado por el agresor y también porque pueden haber estas amenazas de como si de decir no cuentes a tu familia porque cada vez va a ser peor, ¿te fijas? Entonces se cae como en una pseudo como hechizo donde el que es agredido teme contarle a su entorno más próximo por temor a nuevas represalias o por temor a más burlas, ¿te fijas? Entonces queda en una posición de aislamiento que se produce en la violencia intrafamiliar también, lo cual hace muy complejo que se detecte, pero ahí es importante entonces construir confianza desde muy pequeños con nuestros hijos y hijas. Es muy probable que si tu hijo sufre bullying, pero tú has tenido una relación de confianza con ellos desde guaguita, que te va a contar, ¿te fijas? Es poco probable que no te cuente. Pero si a los 15 años empezaste a hablarle y antes no le hablabas porque estabas haciendo otras cosas o trabajando 45.000 horas al día, como lo hacemos muchos chilenos y chilenas, va a ser más difícil que te cuente, ¿ya? Bueno, dijiste varias cosas importantes. Primero, esto de saber con quién andan, con quién se juntan, cuáles son las normas, cuáles son las prácticas. Siempre articularlo en dos planos, en el plano real y en el plano digital. Exacto. Siempre hay que tener esos dos mapas disponibles para mirar a los hijos hoy en día, no solamente conocer al papá, porque en las redes sociales la cosa se magnifica al infinito, puede ser en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Lo otro que me parece interesante es describir que hay ciertas características psicológicas tanto del que hace bullying como el que lo recibe. Por tanto, ahí se da un encuentro entre algún niño que tiene cierta dinámica psicológica, por decirlo, emocional, cognitiva, qué sé yo, que hace match con otro que tiene lo que el otro justamente busca para señalarlo como víctima. Que también justamente hace más probable que la coerción o la amenaza surta más efecto. Y también el tema de la conversación. Una vez fui a ver una charla con Humberto Maturana y le preguntaban por qué a veces los papás después cuando llegaba la adolescencia los hijos hacían otras cosas que nunca le habían hecho en la casa. Y él dice que lo más probable es que ellos dejaron de conversar durante mucho tiempo. Y cuando el padre quiso volver a conversar, el niño ya se había transformado en otra cosa. Exactamente. Entonces justamente lo que tú dices, que tiene que ver con que a medida que uno va cosechando un vínculo fuerte, de confianza, es mucho más probable que al inicio del bullying hayan señales mucho más claras, incluso se verbalicen, además de lo que tú también señalas, que puede ser como un ostracismo inesperado o lo que le gustaba ya no le gustaba. Exacto. Tener pesadillas nocturnas. En niños más pequeños puede haber enuresis, encopresis, te fijas que en chileno que se haga caquito, se haga pipí, después de haber controlado esfínter, te fijas. También a veces los niños más pequeños quieren volver a dormir a la cama de sus papás. Eso pasó mucho en pandemia. Muchas personas me preguntaban en la radio, no voy a decir el nombre para no dar publicidad, pero en el fondo, ¿qué hago si mi hijo o mi hija quiere dormir conmigo? ¿Te fijas? En pandemia, cuando estábamos en confinamiento, cuando casi que salir para afuera nos daba miedo, por supuesto que había que acoger esa necesidad emocional, ¿te fijas? Pero si tengo un hijo o una hija de 7, 8, 9 que ya no duerme conmigo y empieza a dormir de nuevo en mi cama, algo está pasando, ¿te fijas? Claro. Algo me está contando.
Y ahí, Sebastián, tú apuntaste algo central, como en esto, independiente del tipo de familia que tengamos, podemos ser familia monoparental, con ayuda siempre, ojalá nadie se quede sola, por favor, se lo ruego, ¿cierto? Criar hoy día es muy difícil, homoparental, heterosexual, de cualquier tipo que sea, es muy importante saber que los niños y niñas a ciertas edades son más afines con un padre o con otro, ¿te fijas? Y no tener miedo a esa competencia, eso está bien, eso es saludable. Y desde ahí muchas veces los niños y niñas buscan a quién contarle cuando están sufriendo bullying, no necesariamente al papá o la mamá, y no sentirse mal porque no les cuenten, eso también es importante, porque les pueden contar a una profesora, a un abuelito, a alguien que sientan, a la nana, te fijas, a alguien que sientan más cercanos en términos interaccionales, y mientras cuente lo que está pasando, eso es maravilloso. Porque yo te diría que lo más complejo en estos casos es principalmente aquello, que le cuenten a un adulto lo que están viviendo. Sí, dos cosas. Primero, ningún problema con que digas en qué radio y a qué hora estás, porque la temática es tan importante que al que le interese, ojalá te siga buscando. Así que creo que estás en la radio ADN. ADN, sí. El ADN te escucha de 4 a 5 los martes. Así que ya saben, la temática es muy importante, independiente que este tema de la publicidad para allá me da lo mismo. El tema es suficientemente importante para que le interese, busque a Vivi sin ningún problema. Y lo otro, que se me está yendo la onda, tiene que ver que finalmente para que un niño cuente o acceda a verbalizar, tiene que darse en un vínculo de confianza. Y eso se construye desde atrás. Claro. No es como, ay, ahora ¿por qué no me cuentas? Pero si nunca hemos conversado, si yo nunca te he contado nada. Y es más, tú nunca me has preguntado, tú nunca te has mostrado interesado, ni siquiera pareces verme, este tema como de invisibilizar el mundo emocional del otro, que puede verse en parejas, en padres, hijos. Es muy importante, bueno, cuando inicia el programa dice, todos vivimos por algo anterior, y lo que hacemos en este presente se tiene que volver un fundamento para un mejor presente. Por tanto, siempre tenemos que regar nuestro jardín interior en presente, porque no hay ni pasado ni futuro. Son solo formas de estar en el presente, que los conceptualizamos en otro tiempo, pero siempre presente. Entonces también revela toda la importancia del convivir, del coemocionarse, como diría Humberto Maturana, de vivir juntos, de que lo que te pasa a ti también yo lo siento. Porque cuando nos conectamos podemos sentir al otro, ya sea, y no solo en la parte mística espiritual de que estamos todos conectados, sino que las neuronas espejo y nuestro sistema nervioso está genéticamente preparado para conectarse con el sistema nervioso del otro. Por tanto, efectivamente, científicamente, podemos sentirnos. Y lo que te pasa a ti también de alguna forma es como si me pasara a mí. Y ese es el primer vínculo que uno tiene que atesorar, cultivar, porque esa es una metacomunicación. Y uno siente al hijo cuando le pasa algo, siente a la pareja, siente al compañero. Eso que tú dices es central, porque te fijas que es una transformación cultural. A mí me encantó la frase cuando la mostraron, la encontré genial, porque de verdad podría estar presente en tantos lugares, ¿cierto?, donde se toman decisiones gubernamentales y profundas. Y desde esa perspectiva, yo creo dos cosas importantes. Uno, así como tú hablabas de lo positivo que es, incluso desde el sistema nervioso central, el conectarse con otros, que ya me encanta también la neurociencia, ¿cierto? Por algo también me gusta la resiliencia, que está conectada con lo mismo. Sucede lo contrario, te fijas, hemos estado sometidos a un estrés crónico producto de la pandemia, que lamentablemente el estrés crónico te genera cortisol. Y eso te hace estar hiperalerta y esta sensación de cansancio. No sé si les ha llegado el meme de que marzo tiene como 80.000 días, ¿cierto? El otro día hablando con gente es como me decía, no se acaba marzo, qué terrible, estoy súper agotado. Y es por eso, porque en el fondo el cortisol te genera un efecto de cansancio y también de mayor vulnerabilidad a nivel emocional. Te fijas como llevamos tanto tiempo sometidos a no saber qué va a pasar, que la certidumbre tranquiliza y la incertidumbre genera lo contrario. Y por otra parte, complementando lo que tú decías recién, por eso mismo lo que hemos estudiado algunas personas en relación a la resiliencia tiene que ver con eso. Las personas que han logrado sostenerse emocionalmente en la pandemia son aquellas que han hecho acciones de autocuidado, ¿cierto?, que pueden ser múltiples, desde hablar con la vecina, desde unirse con la pareja, desde hacer yoga, desde hacer deporte, desde jugar más con los niños y las niñas, etcétera. Y cocuidado, o sea, hacer acciones que pongan el autocuidado en colectivo, te fijas, cuidar al otro.
cuidaré a mi compañero de trabajo, cuidaré a mi hija o mi hijo. La pandemia nos hizo darnos cuenta por lo menos de dos cosas centrales, que solo podemos vivir el día, no sabemos qué va a pasar mañana, y por otra parte que los vínculos son importantes, como tú bien decías, de nutrir en la cotidianeidad. ¿Te fijas? Hizo que muchas jefaturas dijeran, hoy no sabía que se había separado la persona que trabaja conmigo, no sabía que tenía COVID la mamá de un funcionario y estuvo en un duelo reciente, ¿te fijas? Hizo humanizar, o por lo menos permitió visibilizar la humanidad en el otro. Y yo creo que eso no se nos tiene que perder de vista en el fondo, que finalmente no somos seres que estamos sufriendo una enfermedad física producto de la pandemia, sino que estamos sufriendo una enfermedad, como hablábamos recién, multisistémica. ¿Te fijas? Y que si bien todos y todas estamos afectados emocionalmente por todo lo que hemos conversado, por supuesto que hay gente que está más afectada que nosotros. Aquellas personas que tú decías bien que vivieron el confinamiento en periodos, en territorios de hacinamiento, ¿cierto? En viviendas muy precarias, aquellas personas que perdieron un ser querido, aquellas personas, aquellos niños y niñas o jóvenes que tuvieron ni siquiera telecolegio, colegio por guías, ¿te fijas? Aquellos que perdieron la pega, aquellos que les bajaron el sueldo, esas personas están mucho más fragilizadas psicológicamente. Entonces todos estamos fragilizados psicológicamente, valga la redundancia, pero algunos más que otros. Tenemos que ir a un breve spot, pero me quedé con la reflexión un poco de esta como cultura más individualista, lo paradójico que es, o ni siquiera paradójico, pero lo desnaturalizado que es. Porque si bien podríamos estar de acuerdo que somos o tendemos en algunos aspectos como cultura al individualismo, al estar un poco egocéntricamente también, de estar muy pendiente de mí, pero lo curioso es que estoy pendiente de mí como ser productivo, no como ser humano, porque si uno estuviera tan pendiente de uno, notaría mayores montos de angustia, principios de depresión, o una serie de cosas, y diría, tengo que autocuidarme, porque si soy lo más importante en el mundo, aunque sea desfigurado o autorreferente, uno diría, bueno, entonces cuídate. No, pero parece que el individualismo tiene que ver con el ser productivo, con no poder enfermarte, con no poder parar, tener que trabajar. Pero esto de cuidarte es como, no, eso está malo, porque cuidarse atenta contra producir. Por tanto, no puedes quedarte mañana a pesar de que estás angustiado y tienes que venir a trabajar. El autocuidado no está dentro de este llamado individualismo productivo, un ser humano individualista para la producción. Y quédese con nosotros porque vamos a volver con la resiliencia y algunos consejos para cómo tratar el bullying y cómo evitarlo y cómo tener un vínculo lo más adecuado posible para afrontar cosas que en el mundo a veces son inevitables, pero eso no significa que tengamos que sufrirlas, sino que tenemos que aprender a vivir y lidiar con ellas. Vamos y volvemos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo,
imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar. La defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos de vuelta a este tremendo capítulo sobre la resiliencia, el bullying, los vínculos, y para poder ir aprendiendo un poquitito más de cosas prácticas, porque como habíamos visto en un principio, uno esperaría que cualquier padre, ante la alerta de algún sufrimiento, dificultad, daño o pena de un hijo, sienta un llamado natural a querer cuidarlo. Pero muchas veces en la falta de comprensión y la falta de herramientas, a veces terminamos empeorando las situaciones que queremos solucionar. Entonces con Vivi estábamos conversando de este mundo, cómo podríamos orientar un poquitito a los padres cuando se vean ante situaciones de bullying, por ejemplo, de sus hijos. Claro. En primer lugar, yo creo que independiente de la edad que tenga tu hijo, tu hija o a quien cuides, lo central es conversar primero con él o con ella, ¿cierto? Con ella, así, sentarte, conversar, ver qué está pasando, ver cómo se siente, eso número uno. Observar y conversar, habíamos dicho, observar claro, y conversar. Observar y conversar, y quizás nos vamos a enterar por un otro, entonces pensemos que si nos enteramos por un otro no nos enojemos, pensemos que es una buena oportunidad para poder conversar y acercarme a mi hijo. Eso también yo creo que quedó un poquito pendiente de lo que hablábamos antes, como no, si usted que nos escucha siente que su hijo está lejos, no piense que es determinista la vida se puede cambiar, o sea, que sea más difícil a los 15 sí lo va a hacer, pero no es imposible, ¿ya? Pero va a ser más fácil que a los 30. Exactamente, ¿ya? Entonces yo creo que es central, entonces observar, escuchar, si es que me llega el comentario por un abuelo, un primo, un tío, quien sea, ¿cierto? O que incluso un compañero de curso, muchas veces uno se entera de las cosas. Entonces no ponerse triste primero, porque estas cosas los niños y las niñas tienden a contárselas a alguien que les dé cierta confianza y todos estamos más vulnerables, entonces de alguna forma puede ser que mi hijo o mi hija haya sentido que incluso me podía estresar más si me comentaba algo, ¿ya? Sí, perdón, quisiera hacer un paréntesis, porque si no se me va a ir la onda, de que es muy importante practicar la escucha, porque a veces los padres cometemos el error de al pocas palabras que dice un niño, ya sacamos la película y empezamos a emitir juicios de que eso no está bien, que debiste haber hecho esto otro, y por qué no le dijiste a tu maestra, por qué no lo acusaste, y dame el teléfono, voy a llamar. Y lo primero que uno tiene que hacer es 4 orejas, 4 ojos y media boca. Exacto. Porque primero el niño tiene que expresarse antes de ser juzgado, apretado, porque además a veces el niño trata de hablarte y termina con la sensación de ser inadecuado o estar en falta el propio niño, y eso va cerrando la comunicación. Totalmente, o sea, y desde la sabiduría popular dicen que por algo uno tiene 2 orejas y una boca, en el fondo uno debiese escuchar más y hablar menos. Entonces desde ahí, súper importante lo que tú dices, como darse el espacio, y no cualquier espacio ahí, Sebastián. Yo creo que es súper importante que si mi hijo me va a contar algo relevante, no puede ser en el pasillo. Te fijas, tiene que ser en algún espacio adecuado. Le puedo decir, oye hijo, hija, quiero hablar contigo. ¿De qué? No, algo me preocupa. ¿Dónde te sentirías más cómodo conversando? Los espacios físicos son muy importantes, por eso hablábamos antes de que es distinto vivir un confinamiento hacinado que no hacinado, ¿te fijas? Entonces ahí si mi hijo se siente más cómodo en el living, en el comedor, en su pieza, hablemos donde él o ella se sienta más cómodo. Eso por una parte, ¿cierto? En segundo lugar, pensemos que la violencia, con más violencia no se ajusta.
por muy terrible que sea lo que me cuente mi hijo, y yo tenga mucha rabia y quiera puro pegarle, que lo hemos visto en los adultos, ¿cierto? Incluso en los últimos días, hay que pensar que la violencia con más violencia no es la solución y solo se escala en violencia, ¿cierto? Se produce la escalada asimétrica que sabemos desde Václav que existe, desde un autor sistémico antiguo. Entonces, desde ahí, yo te diría, Sebastián, es súper importante primero controlar mi propia emocionalidad, ¿cierto? Y sugerirle a mi hijo o mi hija que primero le comente a la profesora o profesor jefe lo que está viviendo. ¿Te fijas? Yo creo que no saltemos los conductos regulares. Sobre todo hoy día que estamos viviendo situaciones de bullying tan dramáticas, si no hacemos una alianza entre la familia y el colegio y no legitimamos los padres, madres o cuidadores principales a los profesores y los saltamos, peor se va a volver a esta realidad. ¿Te fijas? Entonces, el conducto regular, ¿cuál es? Conversar, que mi hijo o mi hija, o conmigo, si es muy grave la situación, vayamos y pidamos una reunión con el profesor o profesora jefe. No con el director, porque ahí ya me estoy saltando a ese profesor. ¿Me explico? Entonces, yo creo que en esto hay que ser súper consciente de que como padres, madres o cuidadores principales tenemos dos roles, que es ser modeladores de conducta, o sea, tu hijo, tú bien lo decías al principio, más nos va a estar mirando que escuchando. Entonces, si me dice, hijo, los conflictos no se resuelven gritando y me escucha, ¡ay, cállame el pan! No, estoy siendo incongruente, entonces no va a resultar. Y el segundo elemento es la modulación, que tú les enseñes a modular su emocionalidad. ¿Te fijas? Entonces, si tengo rabia, no voy y le pego al compañero, o no voy y le pego a lo que llamamos, ¿cierto?, en los adultos, sino que voy, respiro y le digo esto es inadecuado, no se puede hacer. Si mi compañero me sigue persistiendo en molestar, o si la situación es muy grave, un abuso sexual estoy hablando, se hablará con las entidades adultas que correspondan. ¿Te fijas? Pero no ir saltándose pasos o caminos. Si es una situación muy grave, como ya un abuso sexual, ahí por supuesto que hay que avisar al profesor jefe, al director del colegio, y se puede hacer la denuncia respectiva también, que eso es muy reparador para un niño o niña que haya sido abusado sexualmente en una escena escolar, ya que también ha sucedido en los últimos tiempos. Pero si no es una situación de ese tipo, no ir escalando inmediatamente al director, ¿cierto? Siempre es primero con el profesor jefe, después con el inspector, y ahí ir subiendo de acuerdo a la gravedad también de lo que me relate mi hijo o mi hija. Y evitar el comentario en el WhatsApp del curso, exacto, donde papá, la tira como salga y todos empiezan a tirar, le empieza una bola exacto, de nieve que además estigmatiza al niño. Exacto. Entonces vamos con prudencia, como tú dices, viviendo paso a paso el conducto regular según la evaluación que puede hacer un adulto con un criterio adulto de la magnitud del daño y a qué nivel es coherente atenderlo de forma rápida y solícita. Exacto, y también, Sebastián, si quedas muy confundido, también no dárselas de que uno se las sabe todas. Yo creo que eso es muy, muy importante, como por algo yo creo en la coparentalidad, incluso en familias que somos monoparentales, ¿te fijas? No descartemos conversarlo con otras personas, porque imaginémonos una escena, si a mí como mamá me dice la Amanda, mamá, me pegó el Juanito, por supuesto que me agarra y me van a ganar de pegarle al Juanito, ¿te fijas? Soy ser humano. Entonces muchas veces, claro, el conversar con el papá de ella, en este caso, conversar con mi mamá, conversar con mi pareja, conversar con las redes que uno tiene, pucha que hace bien, porque eso te permite después hacer una respuesta mucho más, podríamos decir, adecuada del punto de vista emocional, ¿te fijas? Y no actuar desde la guata o desde las emociones visceralmente, sino que actuar más bien en coherencia, ¿cierto? Ideoafectiva. Claro, no siga el ejemplo de Will Smith en los Oscars. Sí. No es ejemplo. No es nuestro ejemplo. Tú dijiste una cosa que es fundamental, que tiene que ver con la modulación emocional, que es un temazo y una de las cosas que yo creo que más brecha tiene el ser humano en la vida y en la historia, es no poder comprenderse a sí mismo ni al otro en los planos emocionales. Porque vaya que cuando uno tiene rabia, las coherencias que habilita la rabia es la agresión, y así cada emoción, coherencia, conductas, pensamientos y todo. Pero uno dice, bueno, pero ¿cómo calmo, por ejemplo, en la pataleta? ¿Cómo yo puedo calmar a un niño que está en plena pataleta? Claro, ahí es súper interesante porque yo te diría, Sebastián, depende de qué
qué es pataleta en primer lugar, porque yo creo que los significados son muy distintos en las distintas familias y en las distintas personas. De repente las personas dicen, nosotros peleamos. Ya, pero ¿qué es pelear? Pelear puede ser un grito, tirarse los platos por la cabeza o usar armas blancas, ¿te fijas? Entonces primero hay que definir qué es una pataleta. Una pataleta en un niño o niña no debiese ser pescada. Eso te dice como psicología manual 1 en el fondo. Yo te diría en un contexto como en el que estamos viviendo, una pataleta podría ser ignorada desde el punto de vista de que no hay que hacer nada en lo inmediato, ¿cierto? Porque si no le prestas atención y el niño o niña va a saber que frente a una pataleta tú reaccionas. Pero ahí estás en un análisis de psicóloga, porque Sí. estás sacándole la motivación que está detrás y evaluando que en el caso de que la pataleta busque Otra atenderlo, cosa. estás cayendo en la trampa, pero estás haciendo un análisis, una lectura un poco más compleja que para el resto de los mortales. Pero el resto de los mortales, ¿yo qué le diría si un niño o niña se pone a hacer una pataleta, entendiendo que todos entendemos pataleta con que se pone a rabiar, así, cómprame un dulce, o va, y se pone a gritar en el supermercado? Ahí no, y firme, si no hay recursos, sobre todo económicos, también tenemos que pensar que los niños tienen que saber que hay límites. Entonces, si tú frente a una pataleta le compras el juguete, le compras el autito, lo que está pidiendo, por lo que está, o que no se quiere ir a acostar y él se acuesta a la hora que quiere, vas a generar un adulto que no tenga regulación emocional. ¿Te fijas? Qué importante es ese tema de valorizar el no. Valorizar el no, claro, nos cuesta mucho decir que no, porque finalmente, yo insisto, como dos cosas. Somos bien cómodos como papás y mamás o cuidadores principales muchas veces, pero también estamos cansados. Entonces, yo insisto, no hay que perder de vista que hemos vivido 2 años y medio, porque a nosotros nos tocó la revuelta social antes, así que peor. Súmale 3 cosas, la revuelta social, la pandemia, las elecciones con primera y segunda vuelta. Porque cuando yo ya decía que aquí iba a venir la depresión post-pandémica, nos subimos la montaña rusa todos de las elecciones y empezamos todos a saltar energéticamente. Entonces decía, esta cuestión va a caerse a piso saliendo de las elecciones. Totalmente. Y la guerra ahora. Pues, La Sebastián, guerra, bueno, o sea, además si le de añades todo. ahora la guerra y la incertidumbre en la que estamos, como, ¿hasta Es la cuándo? tormenta Así como- perfecta. Exactamente. Entonces, desde ahí como que yo también creo que juzgar, no. Como que no podríamos juzgar a nadie en este contexto donde todos estamos frágiles emocionalmente. Entonces también no se juzgue usted, pida ayuda, automírese y diga, ¿estaré en condiciones de ir a hablar con el profesor jefe o me pondré a llorar? ¿No sería bueno que me acompañara el papá de mi hijo o mi hija? ¿No sería bueno que me acompañara mi madre o mi padre? ¿Te fijas? Eso no está mal, está muy bien, porque en el fondo eso es ser consciente de que puede ser que ese día me haya pasado algo, me quedé sin pega, me despidieron y mi hijo me cuenta esto, imagínate. ¿Cuántas familias que nos escuchan no podrán haber estado viviendo una escena similar? O la señora se le fue de la casa y le pasa esto el mismo día. Muchas familias les pasó eso y les está pasando eso. Entonces, de alguna forma, yo creo que ahí la clave es, insisto, trabajar con otras personas. De esta crisis no vamos a salir solos en ningún ámbito. Entonces, desde ahí, el pedir ayuda a las personas que son competentes y el atender a las necesidades de mi hijo, pero no en una pataleta. Que mi hijo sepa que si quiere el autito X1000, no lo puede tener este mes porque el dinero no alcanza, y que si hace ciertas cosas que se gane como premio, te fijas, que se gane eso que está solicitando, y que también si se pone a hacer una pataleta no son las formas de pedir las cosas. Te fijas, tú le puedes decir, ya hijo, vamos a evaluar si el próximo mes te lo compro, pero no de esa forma. Como reencuadrar la situación, Exacto. sosteniendo la demanda, pero llevándolo a temas más consensuales. De todas maneras, te fijas como eso siempre ha sido todo un tema en las pataletas, y como tú súper bien decías, cada vez se ha perdido más la importancia del decir que no, del poner un límite. Y piensa que en la vida, ¿cuántos no nos recibimos después? ¿Cierto? De trabajo, de pareja. O sea, necesitamos tener reglas desde la temprana infancia, porque si no pasa lo que pasa hoy día, que mucha gente lo comenta en distintas redes sociales, libros, plataformas, investigaciones, que los jóvenes duran tan poco en los trabajos. Porque claro, te fijas que ahí se mezcla un poco lo que hablábamos antes. Para ellos el ocio, el tener tiempo de hacer deporte, en las nuevas generaciones, ahí está mi esperanza, está más instalado que en nosotros. ¿Te fijas? Que nos cuesta más entender, hoy sí, en verdad, quizás ciertas personas trabajan menos horas, pero produce más porque va a estar concentrado haciendo una tarea. Son tantas cosas que yo creo que requieren cambios culturales y cambios y flexibilidades en las jefaturas que sean capaces de percibir qué es lo más conveniente para cada persona. Yo creo que son desafíos. Claro, en el ambiente gravitantes. laboral pienso yo que uno debiera tratar de disponibilizar a los colaboradores todo el bienestar que esté disponible en el sistema,
contra compromiso, accountability que le llaman, como hacerse responsable. Si una persona tiene determinada responsabilidad pudiéndola cumplir, de ahí debiera ser todo, ándate más temprano, llega un poco más tarde, en la medida que la naturaleza de cada trabajo hay que atenderla. Hay funciones laborales que lamentablemente es más tiempo, más producción, y no hay vuelta a quedarlo. O sea, si tú estás empaquetando cosas, mientras más paquetes hagas, hay más rendimiento y producción, pero hay otros trabajos que cada día más aportan valor de diseño, de liderazgo y una serie de cosas. Hay que distinguir la naturaleza del trabajo. Pero también no quería dejar pasar el fenómeno que se da entre el nivel de cansancio de los padres, que también es una tremenda variable. Imagínate acá en Santiago, el tema vial está terrible, terrible, y con estos 10% de la gente se compró todo tipo de vehículos, triciclos, monopatines, bicicletas, motos a granel, autos nuevos. Entonces sí, claro, también uno dice, claro, hay que educar como si uno durmiera todos los días hasta las 10 de la mañana, se levantara a ver el amanecer y qué sé yo, y almorzara sano. Pero la verdad es que a veces uno llega con una emocionalidad destruida a la casa, cansadísimo, sí, pero que ya no quiere más guerra, y le toca entrar con esa emocionalidad a lidiar con la emocionalidad o las problemáticas de un niño. Exactamente. Por eso yo creo que hay dos cosas centrales. Uno, no somos Superman, no somos Superwoman, y por tanto las redes son muy importantes. La coparentalidad es central, o sea, sobre todo en una pandemia. Nadie puede hacer una paternalidad, un paternaje, un maternaje de buena forma solo o sola. Eso es imposible. ¿Te fijas? Necesitamos redes. Y por lo que tú dices, porque también puede ser que un día yo llegue a la casa muerta, cansada, no doy más, y mi hija me quiera contar algo. ¿Y qué pasa si yo no quiero escuchar en ese momento? Por lo que te he escuchado, Sebastián, parece que tienes formación en coach ontológico, ¿cierto? Desde la biología, desde Maturana, lo sí, que es señalabas recién. De Maturana, sí. para mí fue, me voló la cabeza lo de Jimena Dávila, de Aumento Maturana, la biología cultural, todas esas cosas me volaron la cabeza. Y desde ese lugar es súper interesante, porque en el fondo uno puede tener esa coherencia en el mundo si tú también eres coherente con tus hijos. Por ejemplo, no está mal que tú le digas a tu hijo: estoy súper cansado, hoy día en la pega echaron a mi mejor amigo, estoy muy triste. Y llorar frente a tu hijo. No quiere decir que tu hijo sea tu paño de lágrimas y con él te desahogues. Ni que tenga que hacerse cargo de ti tampoco. Exactamente. Pero sí que se te cae una lágrima, dices: hijo, estoy muerto, hijo, mamá, te quiero contar algo ya. Hijo, ¿me das un ratito para poder hablar con mi mejor amiga? Estoy inventando. Y vuelvo a las 8, pero a las 8 sagradamente. Eso se llama desde el coach ontológico dejar una conversación pendiente. La dejas pendiente porque estás en una emocionalidad que no te va a servir, pero la cumples en el horario y la forma en que la dejas pendiente, ¿te fijas? Y eso es muy bueno de hacer también, porque le muestras a tu hijo, a tu hija o a quien cuidas que el papá o la mamá o la persona que cuida se puede cansar, se cansa también, le pasan cosas. También es súper bueno contra el machismo, ya que citaste este ejemplo tan importante y que ha estado en las redes sociales todo este tiempo del patriarcado, de los golpes, etcétera. Del Will Smith. El Will Smith, claro. En el fondo le das un buen ejemplo, te fijas de que uno puede estar cansado, lo verbaliza, no actúa, que fue lo que hizo ahí, una actuación, te fijas. Entonces, de alguna manera modulas tu emoción, y eso también le permite a tu hijo modular sus propias emociones y modelar, tú le modelas una conducta para que él la siga. ¿Te fijas? Interesante, porque ese camino necesariamente implica primero tomar conciencia de mi emocionalidad como primer dato fundamental para poder hacer algo con ello, no controlarlo. La otra vez conversaba con un amigo, estaba hablando del desarrollo de la conciencia, no, porque uno puede controlarse. Claro, en términos coloquiales, sí algo de control hay, sin duda, pero la pretensión de que uno se controla a sí mismo escapa bastante de las posibilidades reales del ser. Sí. Pero primeramente tomar conciencia de lo que me pasa. Por ejemplo, si a mi hijo o mi hija me está contando algo que le pasó en el colegio y yo ya noto que me está dando unas ganas de ir a darle un par de cachetadas al profesor o a la profesora, digo, ya, tengo rabia. Ya, en este momento mi hijo me está contando algo que le da pena. Exacto. A ver, si yo actúo, si respondo a su pena con mi rabia, que puede ser contra el profesor, el niño empieza a sentir también que la rabia es contra él porque él hizo algo malo. Y se empieza a distorsionar toda la emocionalidad y finalmente, pero si lo escuché, si me estuvo contando todo el rato y le dije que tenía que la próxima vez pegarle al compañero. Entonces,
No, pues eso no fue armónico, eso finalmente tú metiste a tu niño en tu emocionalidad, cuando el niño quería que tú lo fueras a ver y conectarte con él, le diste vuelta, terminó siendo un tema tuyo, no del niño. Claro, y ahí falta esta otra edad, este tercero. ¿Te fijas que ese tercero, que súper bueno el video del bullying, los felicito lo que mostraron, porque los terceros no podemos quedarnos ciegos, sordos, mudos, así Shakira no, aquí en esta escena, sino que en el fondo hay que hacer cosas. Si mi hija o mi hija me cuenta que están agrediendo a alguien, comunicarlo a la profesora, ¿te fijas? Porque podemos aportar información. Quizás ese papá o esa mamá no sabe, quizás trabaja 24/7 en turno, no tenemos idea. Entonces, de alguna forma también enseñarle a nuestro hijo que no está bien agarrarse a golpes, ni a garabatos, ni a gritos. Pero eso, ¿cómo lo enseño? No hablándole, sino que me vea que yo no trato así a la gente, ¿te fijas? Modelo la conducta. Y también, conectándolo con lo que me preguntabas antes, Seba, de las pataletas, tú le puedes enseñar técnicas de respiración a tu hijo. Me acuerdo cuando mi hija era chiquitita, mi hija, gracias a la vida, fue poco pataletera, me decía, mamá, no me puedo calmar, no me puedo calmar. Entonces yo, a ver, le das a la mano, respiremos, hasta que se calmaba, te fijas, le vas enseñando la autocalma, que es tan importante. Y eso no es imposible de enseñar, pero insisto, para eso tienes que tú estar calmado o calmada. Es súper curioso. Primero hay un dicho que dice, se necesita una tribu entera para criar a un niño. Tiene mucho sentido, mucho sentido. La crianza es colectiva, independiente de que hayan roles, todo está, pero está todo mezclado en un colectivo, en un nosotros. Y lo otro tiene que ver, yo cuando mi hija, cuando era chiquitita, cuando le daban como, no pataletas, pero se ponía mañosa, que podía ser un estadio anterior a la pataleta, yo le decía que soplara como si apagara velas. Mira. Entonces le hacía, y justamente ese ejercicio de exhalar, de botar todo el aire como si estuviéramos, invita a una mecánica respiratoria que evoca la calma. Porque luego de exhalar viene la inspiración, y la inspiración es... Y ese ciclo de respiración largo baja las pulsaciones e induce una calma. Pero también, como tú dices, esta cuestión de como esta cosa que a veces los padres no nos damos cuenta de ¡cálmate! Te dije que pararas de llorar, ¡cálmate! Te dije ¡cálmate! Entonces, pero ¿cómo sabes si tú estás más...? No, pues si tú quieres modelarlo o quieres aprovechar la posibilidad de que estamos conectados, porque también la posibilidad de estar conectados también permite que si tú estás de una determinada emoción, yo meto a nuestra dinámica otra emoción que la armoniza, podemos ir danzando y armonizándonos mutuamente, que se da en las parejas sanas. Exacto. Que se da esta como autocalibración entre el cariño del otro, viene angustiada y el otro nota que está angustiada, entonces le da calma y busca, y empieza toda una danza emocional. Bien bonito eso, aprovecharlo con los niños también. Y también algo interesante es el humor. También, pucha, los chilenos somos fome, ¿cierto? Culturalmente no nos reímos mucho, y pucha que es importante la risa, ¿cierto? Incluso en la psicología, antes, lo que te decía tu papá, tu mamá, la risa abunda en la boca de los tontos. Y desde los 90, ¿cierto? Toda la psicología positiva, la risoterapia empezó a emerger. Antes no, era súper ignorado, y hoy en día es un elemento de la resiliencia. Entonces, de alguna forma puede ser que mi hijo esté haciendo una pataleta, tú te puedes reír y decir, hijo, ¿tú crees que así te voy a comprar un dulce? No, y te podéis reír de la situación también. Hay un video de hace algún tiempo atrás donde un hijo en un supermercado se pone a reclamar porque quiere algo, y la mamá va y se pone igual que él a hacer sí lo vi. Eso es genial, te fijas, porque ahí y el niño se autorreguló solo, porque la mamá hizo algo que no estaba en el repertorio usual que hace una mamá frente a una pataleta. ¿Me explico? Entonces también el humor tiene la gracia que cuando lo pones, lo emites como conducta, descoloca al otro. Es como un reseteo emocional la risa. Exactamente, entonces te hace chuta hoy lo que estoy haciendo. Entonces, te fijas, yo creo que, como decíamos recién, hay dos salidas. Uno, ayudar a calmar, ¿cierto? Y otro, si es una pataleta por algo como que no se ajusta al estímulo, claro, si es una pataleta por un abuso, no le digo que se ría, al contrario, ¿cierto? Como que hay temas y temas. Claro. Si es por el autito que no le compré, ahí tú puedes usar el humor, y eso te va a causar absolutamente un cambio en el comportamiento de tu hijo o tu hija. Oye, no me vas a creer, pero se acabó el tiempo. No, se me hizo nada. Sí. No, desde ya invitarte de nuevo, porque se nos quedaron muchas cosas muy, muy importantes. El leitmotiv del programa es: mejorando nuestras comprensiones podemos mejorar nuestras decisiones. Y justamente estamos buscando
el tema de los niños es fundamental porque todos vivimos por algo anterior. Eso que es anterior, que lo que nosotros estamos viviendo ahora, es anterior a lo que viene después. Por tanto, si cuidamos este momento, lo que va a devenir va a estar mucho más rodeado de amor y de posibilidades. Y eso hay que mirarlo también en el tiempo de vida de los niños. Es que eso es nuestro anterior, inmediato. Si ese anterior fue amoroso, fue respetuoso, fue con límites, fue con vínculos, fue con conversación, fue con todo lo que tenga que venir en la vida, eso es lo que de alguna forma va a permitir que sigamos floreciendo. Por tanto, regar nuestro jardín interior en presente se vuelve lo anterior para nuestro próximo presente. Entonces, bien bonita esa, bueno, los niños por eso me importa y me interesa tanto, porque lo que ahí se siembra son como las plantas, o sea, cuando nacen bien, con raíces sólidas, no es que no les vayan a venir dificultades, pero esas raíces sólidas las van a hacer mucho más resistentes y resilientes a todo lo que la vida tiene, que es gris, tiene cosas buenas, cosas malas, todos vamos a morir, todos vamos a vivir la muerte de seres queridos inevitablemente, pero esa es la vida, no podemos sacarle esos componentes para que sea más rosado, más blanco, más pura, tenemos que beber desde ahí y comprender que eso está ahí, y esa es la vida y es como es. Exacto, y también yo le añadiría, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, que para la gente que nos escucha, que sí se puede reparar, que es súper importante que si usted a partir de lo que nos ha escuchado dice, hoy quizás le debo una disculpa a mi hijo por no haber estado, nunca es tarde. Insisto, yo creo que eso es muy relevante. O si lo golpeé, o si hice algo que no corresponde y me doy cuenta que fue inapropiado, el pedir disculpas sí puede reparar. Entonces, te fijas también, yo creo que hay que pensar que yo estoy sin lugar a dudas de acuerdo contigo, la temprana infancia es fundamental porque finalmente se crean las bases de nuestro desarrollo psicológico adulto. Pero eso no quiere decir que si un padre o una madre hace un insight, se da cuenta y dice, pucha, que la ha embarrado, es mejor que repare a que diga ya no hay vuelta atrás. Entonces me parece súper importante también porque yo creo que hay posibilidades de desarrollo incluso desde un árbol que pueda venir medio chueco, podemos ayudarlo a tomar un buen camino y un camino co-construido, colaborativo, con los valores que comentamos hace un rato, aunque haya habido una parentalidad mínima, como dice Barudi, o precaria en algún otro sentido anterior. Siempre se puede mejorar aunque sea un poquito y mientras eso exista, esa posibilidad va a valer la pena. Vivi, muchísimas gracias por aceptar la invitación, te vamos a invitar nuevamente probablemente en abril, quizá podamos hacer un doble clic en las redes sociales, todo lo que ahí también se está cuajando. Justamente en el diario La Hora un colega, Branco, hizo una columna que va a aparecer prontamente sobre algunos efectos del narcisismo, egocentrismo y todo eso que es fundamental. Muchísimas gracias Vivi, muchísimas gracias a todos, buenas noches, los espero en el próximo capítulo.